bienvenidos y bienvenidas, lo primero. Como algunos habréis visto en el cartel, empezamos con el aniversario del Retiro. Todavía no llegamos a un año, pero casi. Así que estaremos todo un mes celebrando el aniversario, porque nos gusta celebrar. Y nada, daros las gracias. Durante este año ha sido una experiencia realmente emocionante y muy enriquecedora. Fue muy emocionante el verano pasado cuando todo empezó y cientos de personas estábamos aquí compartiendo conocimiento. Ha sido muy emocionante el invierno, que a pesar del frío, unos cuantos hemos seguido, muchos de vosotros y muchas de vosotras, en el kiosco de música. Ha sido emocionante también la disponibilidad de toda la gente que ha querido venir aquí a compartir su experiencia y su conocimiento con todos nosotros y nosotras. Y no me voy a... Tenía escrito muchas más cosas, pero creo que no lo voy a hacer porque estoy un poco para llorar. Así que solo deciros, bueno, hoy vamos a dedicar esta jornada a hablar de los poderes económicos y los medios de comunicación. El sentido es, realmente todo esto surgió para compartir conocimiento, para compartir información, para transmitirnos la información entre todas y todos y para aprender y para crear una conciencia crítica, que es lo que necesitamos hoy en día. Los medios de comunicación de masas, en alguna manera, se ha convertido en la herramienta para bloquear esa conciencia crítica, que es lo que estamos defendiendo cada domingo aquí en el Retiro. Así que sin más, voy a pasar la palabra a los ponentes. Va a comenzar José Manuel Martín Medem, periodista que ha trabajado durante 30 años en Radio Televisión Española. Continuará Pedro Soler, también periodista, trabajador de Radio Televisión Española y miembro del Consejo de Informativos. Y concluirá las ponencias Roberto Montoya, periodista también, especialista en periodismo internacional y que tiene experiencia tanto en medios escritos, en radio y en televisión. Y nada, les paso el micro a ellos. Gracias. Luego pasaremos al turno de preguntas cuando ellos acaben. Gracias, buenas tardes y en primer lugar, ¿me escucháis bien, verdad? Sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación en este aniversario tan importante y procuraré contribuir en la medida de lo posible con una aportación que resulte interesante y me pongo evidentemente a vuestra disposición para cualquier comentario, pregunta, discusión posteriormente. Bien, como punto de partida, yo querría destacar inicialmente que cuando reclamamos una democratización de la ley electoral, tenemos que reclamar simultáneamente una democratización del escenario de los medios de comunicación. Son las dos caras de un mismo proyecto, la combinación imprescindible para que cada voz y cada voto valgan lo mismo en una auténtica democracia. Si por una parte en los grandes medios de comunicación es imposible acceder para presentar críticas, propuestas, denuncias que permitan formar esa conciencia crítica a la que la compañera se refería, y si al mismo tiempo cuando esas propuestas germinan en una consulta electoral y se obtienen votos, pero esos votos son reducidos por las condiciones tramposas de la propia ley electoral, nos encontramos con un doble candado. No nos dejan entrar en el debate en igualdad de condiciones, no nos dejan entrar en la contienda de los votos en igualdad de condiciones. Ese es un doble bloqueo que hay que intentar romper simultáneamente. Normalmente, cuando se reivindican los servicios públicos, cuando se defienden los servicios públicos, se suelen destacar la educación, la sanidad y la protección social, pero en muy raras ocasiones, y en algunos casos en ninguna de las reclamaciones, se incluyen a ese mismo nivel la justicia, la seguridad y la comunicación. Y sin embargo nos encontramos, y lo estamos viendo cada vez más, y me temo que lo vamos a ver cada vez con más frecuencia, para poder reducir los sueldos de los trabajadores, los derechos laborales, precarizar el mercado del trabajo, bloquear las pensiones, aumentar la edad de jubilación, imponer reformas laborales, privatizar parte de la sanidad y la educación. Para todo eso, el poder económico y sus cómplices del bipartidismo necesitan
secuestrar también los servicios públicos de seguridad, es decir, la policía, para reprimir al que proteste, la justicia para penalizar, castigar al que se empeñe en movilizarse, y sobre todo la comunicación para distorsionar el escenario, para evitar la formación de una conciencia crítica, para evitar que se puedan hacer denuncias, que se puedan hacer propuestas y que se pueda demostrar con libre acceso a los grandes medios de comunicación que hay otras soluciones y no las falsas soluciones de los que crearon la crisis, que están profundizándola con sus mecanismos que llevan al empobrecimiento de la gran mayoría y simultáneamente a la degradación de la democracia, porque no se puede imponer el empobrecimiento a la gran mayoría sin desarticular la democracia, y para hacer esas dos cosas hay que contar con unos medios de comunicación que enmascaren lo que está sucediendo, que oculten lo que pasa, que tapen las denuncias, que eviten, en resumidas cuentas, un auténtico debate democrático. Desgraciadamente, en el conjunto de la izquierda, partidos, sindicatos, incluso movimientos sociales, se ha tenido muy poca conciencia y todavía no ha llegado, en mi opinión, a que eso cuaje de manera suficiente sobre la importancia de la batalla de la comunicación, sobre la importancia de la comunicación, lo cual ha hecho que, por poner un ejemplo muy reciente, cuando se ha constituido la plataforma en defensa de los servicios públicos y el estado del bienestar por las dos grandes centrales sindicales, el tema de la comunicación está absolutamente al margen. No hay ni siquiera un colectivo, pero sobre todo no los hay porque no los han convocado. Y una ofensiva de ese tipo sin un soporte de comunicación es imposible hacerlo. Yo quiero hacer un recorrido rápidamente por cómo está el escenario de los medios de comunicación. En la prensa el escenario es devastador, es tremendo. La inmensa mayoría de los medios de comunicación, por una parte, apoyan las políticas neoliberales del gobierno del Partido Popular, y además todos esos grandes medios de comunicación están endeudados con la banca, con lo cual son rehenes de los poderes que imponen las falsas soluciones y, por lo tanto, comparten la ofensiva desde el punto de vista ideológico e informativo de esos poderes económicos y del poder del bipartidismo. En la prensa no hay acceso de otras voces críticas, ni siquiera en la mínima proporción que podría resultar en el equivalente a la representación parlamentaria. En los grandes medios de comunicación no hay manera de que entren otras visiones que no sean el discurso único de no hay solución, esto es irremediable, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, tenemos que sacrificarnos todos. Bueno, conocéis el rollo habitualmente. La única experiencia reciente que hubo con el diario Público, bueno, tuvo un lanzamiento con contenidos progresistas porque buscaban esa audiencia, pero cuando la empresa dejó de ser una herramienta a cambio de la cual el empresario obtenía contratos para sus empresas audiovisuales acompañando al gobierno de Zapatero, él mismo echó abajo la experiencia, y cuando los trabajadores y parte de los lectores han querido montar una cooperativa, ha hecho una trampa con una empresa fantasma para, en el concurso judicial, recuperar la cabecera. Pero lo peor en el escenario, y en el escenario en que viene todavía algo mucho peor, es el escenario audiovisual. Mientras en América Latina los gobiernos de la izquierda, gobiernos progresistas, los nuevos gobiernos en general están poco a poco y coincidiendo todos a raíz del ejemplo de Argentina, que tiene la mejor ley audiovisual del mundo en estos momentos, mientras en América Latina se está recuperando el servicio público, se está controlando a los negocios audiovisuales y se están abriendo nuevos espacios por fin para las iniciativas sociales, en España vemos que se produce todo lo contrario. Se reduce, se jibariza el servicio público, se da absoluta impunidad a los negocios audiovisuales y se bloquean sistemáticamente las iniciativas sociales. Por fin hubo, a partir del año 2010, una ley general audiovisual en España. Una ley, la ley del gobierno Zapatero, mala y tramposa, pero que además ha creado las condiciones para que ahora el gobierno de Rajoy pueda destrozar lo poco de positivo que quedaba en el escenario audiovisual. Esa ley al principio anuncia lo que luego no garantiza. La ley al principio habla de ese reparto de licencias entre los tres sectores, el público, el comercial y el de iniciativas sociales, pero luego, en el desarrollo de su articulado, vemos que limita el servicio público a un 30% en radio y televisión, que regala el 70% sin ningún tipo de control a los negocios audiovisuales
y que bloquea las iniciativas sociales en una especie de corralito municipal, pero con tremendas limitaciones, como luego comentaré rápidamente. Esa ley audiovisual tenía 3 o 4 elementos positivos en principio. Uno, el que se recuperaba el control parlamentario para intentar desgubernamentalizar Radio Televisión Española. 2, que se prometía aplicar por fin, después de 30 años de estar bloqueado, el derecho de acceso, que ahora explicaré en qué consiste. Y además se blindaba, ya hemos visto que mal, porque Rajoy lo ha desblindado rápidamente, a las radiotelevisiones de las comunidades autonómicas. Había un segundo elemento positivo, que era crear por primera vez en España, como existe en la mayor parte de los países más importantes de la Unión Europea, un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para vigilar a los negocios y comprobar también que cumplen con sus obligaciones el servicio público. Y ese Consejo Estatal, que el gobierno de Zapatero no se atrevió a poner en marcha, Rajoy lo ha eliminado directamente de la ley. El control parlamentario, Rajoy lo ha eliminado también de la ley. El derecho de acceso, el gobierno de Zapatero se negó a ponerlo en marcha, y para las radiotelevisiones de las comunidades autónomas también se ha modificado la ley y se permite que cada uno haga lo que quiera. Cerrarlos, seguir gestionándolos, comillas, en servicio público, es decir, al servicio del gobierno regional de turno, o privatizarlos directamente. Y había un tercer elemento positivo de la ley a priori, que era el que anunciaba por primera vez la regulación del servicio de las iniciativas sociales. Anuncio que se estableció con una trampa, como suele hacerse en estos casos, que es relegar a un reglamento la parte dura de una ley. En una disposición transitoria de la Ley General Audiovisual se anunciaba obligatoriamente, en un plazo de un año, la elaboración de un reglamento para los mal llamados medios comunitarios, que yo prefiero llamar medios de iniciativa social. El gobierno de Zapatero hizo un primer borrador que era absolutamente restrictivo, pero que por lo menos, si hubiera entrado en vigor, por ejemplo, ahora le daría un escenario de defensa mayor a TLK ante la ofensiva que está padeciendo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. El gobierno de Zapatero no se atrevió ni siquiera a sacar ese decreto de regulación de las iniciativas sociales tan restrictivo, con lo cual nos hemos encontrado al final con que no hay la regulación del sector social, no hay un consejo de vigilancia de los negocios audiovisuales y no hay una auténtica defensa de los servicios públicos en radio y televisión. Lo peor de todo esto es lo que se refiere al derecho de acceso. El derecho de acceso, para quien no lo sepáis, el que lo sepa que me perdone y que insista al repetirlo, está en el artículo 20 de la Constitución, y dice la Constitución que la ley garantizará el acceso de los grupos políticos y sociales significativos a los medios de comunicación de servicio público. Eso que está en la Constitución se incluyó en 1980 en el Estatuto de la Radio y de la Televisión, y poco a poco se fue también añadiendo a todos los estatutos de las radios y televisiones de las comunidades autónomas según se fueron formando esas emisoras. Con lo cual, en estos momentos está en la Constitución, está en las legislaciones y está en los estatutos de las comunidades autónomas, pero nunca jamás se ha aplicado tal y como la Constitución lo establece. Las mayorías que han controlado los consejos de administración de las distintas empresas de radiotelevisión pública, mayoría fundamentalmente en la historia de UCD, luego del PSOE y del Partido Popular, con la complicidad del PNV y de Convergencia y Unión, simplemente han decidido no cumplir la ley y no lo han aplicado. Ese derecho de acceso significa, hablando en plata, que todos los grupos políticos más pequeños, los que no se benefician del bipartidismo, los sindicatos y todos los grupos sociales, tenemos derecho a disponer libremente de espacios en Radio Nacional y Televisión Española, en todas las radios y televisiones de todas las comunidades autónomas y en todas las radios y televisiones de carácter municipal, porque también son de servicio público, de espacios para utilizarlos libremente. Esos espacios, además, en el caso de Radio Televisión Española, la legislación propia de Radio Televisión Española impone además otras 3 condiciones fundamentales. Una, que hay que poner a disposición de esos grupos sociales y políticos significativos
el soporte técnico para elaborar, para producir los programas, y además también el soporte profesional para elaborar esos programas, de manera que son programas de divulgación a través de los mayores medios de comunicación audiovisuales, que no cuestan un euro y que además se pueden elaborar con equipos profesionales y técnicos que pongan las propias empresas públicas. Al fin y al cabo, empresas de todos, que deben ser para todos, y a través de ese ejercicio del derecho de acceso así debería ser. El que esos espacios de derecho de acceso hubieran funcionado significaría que durante los últimos 30 años los partidos no del bipartidismo, los sindicatos y los grupos sociales habríamos tenido la oportunidad de llegar a través de los grandes medios de comunicación a una audiencia enorme. 30 años de acumulación, de crear esa conciencia crítica, nos habrían llevado a un escenario distinto al que ahora tenemos. Eso que no se ha reclamado es culpa de los grandes partidos porque lo han bloqueado, pero por otra parte ni los pequeños partidos, ni los sindicatos, ni los grupos sociales hemos sido capaces de reclamarlo de una manera contundente. La última oportunidad que hubo para que el derecho de acceso se pudiera regular ha sido en el periodo del gobierno de Zapatero, cuando el PSOE tenía mayoría en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Y el derecho de acceso en la ley del 2006 de la radio y de la televisión de titularidad estatal obliga al Consejo de Administración en dos sentidos. Lo que se llama la aplicación genérica del derecho de acceso, que es ni más ni menos que el respeto al pluralismo informativo, de manera que recoja todas las opiniones de todos los grupos y de todos los planteamientos críticos o del discurso único. Pero en segundo lugar, que es lo más importante, obliga a los consejos de administración a repartir programas específicos entre los grupos políticos y sociales significativos. Y además, en la ley de financiación de Radio y Televisión Española, la ley, insisto, es un mandato constitucional, y la ley establece como primera obligación de Radio y Televisión Española, en su calidad de servicio público, repartir no menos de 12 horas semanales en las programaciones de Radio Nacional y Televisión Española, espacios de acceso para repartirlos entre los grupos políticos significativos. Simplemente el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española lo que ha hecho es una trampa para presentar el derecho de acceso como ese derecho genérico, de manera que si un grupo social considera que no sale en los telediarios y protesta, lo que hacen es una de dos: o decirle, no, usted no tiene razón, sí lo tratamos y no puede recurrir ante ningún sitio; o dos, si reconocen si usted ha sido excluido de las grandes oportunidades informativas, venga que le vamos a hacer una entrevista en un programa que nos parezca adecuado, y con eso queda ya cumplido el trámite del derecho de acceso. Pero se han negado a repartir los espacios entre partidos, los partidos que no se benefician del bipartidismo, insisto, los grupos sociales y los sindicatos. Lo peor es que en ese periodo la mayoría en el Consejo de Administración estaba formada por el PSOE, Esquerra Republicana, iba a decir Izquierda Unida, corrijo, el representante supuestamente actuando en nombre de Izquierda Unida. No es así. Luego, si alguien quiere saber a qué me refiero, lo puedo explicar con más detalle. Y luego Comisiones Obreras y UGT. Bueno, se ha perdido esa oportunidad de regular el derecho de acceso, y como siempre hace el PSOE, en cuanto pasa a la oposición dice lo que hay que hacer, que nunca hace cuando está en el gobierno o cuando vuelva a estar. Lo curioso es que después de 2 periodos de gobierno de Zapatero, de 2 periodos de mayoría en el Consejo de Administración, inmediatamente que han perdido esa mayoría en el Consejo de Administración, el portavoz del PSOE ha salido con un artículo, como no, en El País, reclamando que se aplique el derecho de acceso. Se puede ser quizá más cínico, pero entrenándose mucho. Bien, para terminar, quiero plantear una sugerencia al 15M. Probablemente en estos momentos la única posibilidad de que consigamos de una vez por todas que el derecho de acceso pueda ser una realidad está en el 15M. El 15M está siendo maltratado informativamente en 3 dimensiones. Una, por la manera en que sobre el 15M se informa en los grandes medios de comunicación. 2, porque
si hay un grupo significativo en estos momentos en España es el 15M, y el 15M debería tener los espacios de derecho de acceso en Radio Televisión Española y en todas las radios y televisiones de las comunidades autónomas, cosa que no sucede. No por el 15M, sino para nadie, pero evidentemente el 15M es en estos momentos uno de los grupos con más credenciales para reclamar ese derecho constitucional. Y en tercer lugar, porque el 15M tampoco puede solicitar licencias para tener radios y televisiones propias, porque no existe un reglamento que lo regule y porque ese mandato de la Ley General Audiovisual que imponía en plazo de un año para que eso se regulase ni ha sido cumplido por el gobierno de Zapatero, ni mucho menos va a ser cumplido por el gobierno de Rajoy. Gobierno que podrá hacer dos cosas: o empeorar el decreto restrictivo del gobierno de Zapatero y aplicarlo, con lo cual no habrá manera de sacar la cabeza, o, lo que incluso podría ser más peligroso, mantenerse en la ambigüedad que ahora existe y como desde hace 30 años que las radios y televisiones de iniciativas sociales estén siempre en la inseguridad jurídica, amenazadas por la incertidumbre del comportamiento arbitrario de las respectivas administraciones. Yo creo que en estos momentos, como además de criticar, hay que proponer y tratar de desarrollar iniciativas, a mí me parece que ha llegado el momento de que el 15M se plante simultáneamente delante de las sedes de Radio Televisión Española y de todas las radios y televisiones de las comunidades autónomas y reclame, primero, dando a conocer qué es el derecho de acceso y qué es lo que ha ocurrido en estos 30 años para bloquearlo. Segundo, contando con asesoría jurídica, porque a lo mejor lo que hay que pedir es un recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional para obligar a que se cumplan las leyes que emanan directamente de mandatos constitucionales. Porque, insisto, no estoy hablando de algo que deberíamos pedir para que se elabore una ley, no. Está en la Constitución, está en las leyes y simplemente el bipartidismo se niega a cumplir con lo que manda la Constitución y con lo que le mandan las leyes. Y en tercer lugar, con esa manifestación delante de las sedes para dar a conocer la reclamación. Fijaros, en 30 años no hay un solo medio de los grandes de comunicación que haya hecho una información a fondo sobre el derecho de acceso y haya entrado en la polémica de por qué no se aplica. Jamás, ninguno de los grandes medios de comunicación lo ha hecho, son también cómplices de ese bloqueo al derecho de acceso. El 15M cuenta con las redes sociales, el Internet, las nuevas tecnologías que sirven muy bien para la comunicación interna, para la solidaridad, para el intercambio, pero el 15M no tiene por qué prescindir y mucho menos tiene que consentir que nos arrebaten el acceso a los grandes medios de comunicación para poder llegar a las grandes mayorías de este país que no tienen menos sensibilidad que otros sectores, lo que pasa es que probablemente tienen menos conocimiento porque no han tenido la oportunidad de informarse sobre otras alternativas. Ese reto para el 15M sería, yo creo, en estos momentos de los más importantes. Es decir, el 15M es un movimiento que por sus características de pluralismo, diversidad, riqueza, de estar reconvirtiéndose permanentemente, autoformándose. El tema de la comunicación y de la información es fundamental y es fundamental conectar con el país y conectar con un país que está muy sensibilizado por el malestar de las barbaridades que nos están obligando a sufrir y sin embargo faltan voces como las del 15M que lleven alternativas. Ese derecho de acceso es imprescindible. En resumidas cuentas, el modelo constitucional que nunca se ha aplicado en profundidad en España nos permitiría tener un escenario de convivencia de los tres sectores: los negocios audiovisuales, el servicio público y las iniciativas sociales, de manera que hubiera formas distintas de poder aprovisionarse de información. Así como en el campo de la prensa, yo sigo pensando que es imprescindible hacer un periódico para la izquierda y que solamente se podrá hacer cuando la izquierda en conjunto, primero, a través de sus dirigentes entienda la necesidad. Dos, a través de la unidad de la izquierda sea posible hacer un periódico de todos y para todos y no de una secta o de otro grupo determinado, sino para todos y entre todos. Y en tercer lugar, cuando se entienda que para hacer un medio de esas características hace falta un equipo profesional cuya mejor militancia sea la calidad de la información y no el sectarismo. Pero en prensa es complicado. En las radios y las televisiones tenemos más posibilidades porque hay una legislación que directamente no se cumple.
y una legislación a la que podemos apelar por la vía legal, por la vía de reclamación ante las radiotelevisiones públicas estatal y autonómicas, y por la vía de la movilización, por la vía de la protesta. Es decir, el día que delante de Radio Televisión Española haya 5.000 movilizados por el 15M, los medios van a empezar a hablar del derecho de acceso, y como es una reclamación tan lógica, que está en las leyes y que además es un mandato constitucional, será muy fácil defenderlo y le pondremos muy difícil el que se puedan negar a hacerlo. Evidentemente, hubiera sido mucho mejor que con otras condiciones durante el gobierno de Zapatero se hubiera hecho desde el Consejo de Administración Radio Televisión Española, pero una vez más las tradiciones habituales de la diferencia entre lo que se reclama en la oposición y lo que no se hace cuando se está en el gobierno ha producido que vayamos a perder, de hecho, otros casi 10 años en esta larguísima reclamación. Como punto final, nada más para terminar, insisto en lo que decía casi al principio. Es imprescindible que entendamos la información como un servicio público tan importante como la educación y la sanidad, por ejemplo. Es fundamental que en las movilizaciones políticas, sociales y sindicales se entienda que sin cambiar el escenario de los medios de comunicación nos van a tener silenciados, por lo menos para una gran parte de los ciudadanos, como hasta ahora lo han conseguido, y que hay que incluir el tema de la democratización de la comunicación en el solomillo de la lucha y de la resistencia para poder cambiar la situación en la que nos obligan a movernos con las manos atadas y en la que nos obligan a que nuestra voz valga menos y que nuestro voto valga menos también, y esa es como una noria mortal que nunca te da agua, ¿no? Gracias. Bueno, pues buenas tardes, y también reitero las gracias por haberme brindado la posibilidad de estar aquí a tomar un poco el pulso, porque yo creo que, dada mi condición de periodista en activo en Televisión Española, aunque no sé por cuánto tiempo, tal como están las cosas, para mí es tan importante, casi más importante, escuchar lo que vais a decir después que lo que pueda contaros yo ahora, porque esa será una manera de tomar un poco el pulso a cómo lo estamos haciendo, cómo estamos tratando informativamente, entre otras cosas, el movimiento 15M, y para pedirnos más a nosotros mismos, puesto que los profesionales que trabajamos en un medio público de comunicación, y si es de ámbito estatal más aún, pues tenemos un plus de responsabilidad y tenemos la necesidad de ir corrigiendo y mejorando cada día. Intentaré hacer un breve recorrido por el panorama audiovisual que, a mi juicio, atravesamos ahora en los medios públicos de comunicación, y singularmente en el que mejor conozco, porque llevo ahí también toda la vida, igual que José Manuel, en Radio Televisión Española, que es el de cobertura estatal. Bueno, yo creo que es importante partir de la premisa de que no hay muchas razones para el optimismo. Y yo diría que la radiotelevisión pública estatal nunca ha estado peor y nunca ha estado mejor, y me explico. Es decir, nunca hemos estado tan mal desde un punto de vista económico, financiero, abocados a lo que parece una situación de retroceso en las garantías que se habían establecido desde la ley de 2006. Y por otro lado, creo que nunca hemos estado mejor en términos de aceptación social, de una percepción social y ciudadana acerca del servicio público que debería jugar, de un auténtico servicio público que debería jugar Radio Televisión Española en particular, e insisto, las radiotelevisiones públicas en general, ¿no? Creo que estamos atravesando una mutación sin precedentes en el terreno de la comunicación audiovisual, y ese es un hecho que creo que va a condicionar lo que vaya a ocurrir en los próximos años. Yo creo que más bien pocos años que muchos, porque están confluyendo una serie de elementos y factores que van a ser determinantes y que están sorprendiendo pues a los medios privados, a los movimientos ciudadanos, a los propios políticos, etcétera. Estoy hablando de ese proceso de transformación que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la interactividad, la convergencia digital,
Eso está haciendo que los medios privados también tengan que tomar posiciones muy rápidas y por eso se ha armado, se está configurando un gran duopolio televisivo que va a concentrar, va a acaparar el poder y el panorama audiovisual, la publicidad, los beneficios y, lógicamente, eso pasa por reducir a la menor expresión posible el papel que deben jugar los medios públicos de comunicación. A nadie se le escapa que cuanto más pequeños seamos nosotros y más residuales, pues mayor trozo de tarta, ¿no?, para los medios privados de comunicación. Pero todo esto está por configurarse, está por llegar, puede dar grandes sorpresas. Y ahí el papel que juegan estas redes sociales, el papel que están jugando los movimientos ciudadanos como el 15M, van a ser muy definitivos en relación a lo que también pedía José Manuel de esa implicación social en el futuro desarrollo de los medios de comunicación. ¿Qué escenario estamos viviendo ahora? Bueno, creo que basta con escuchar un poquito, escucharnos a nosotros, escuchar la radio, la tele, leer la prensa, para ver cómo se están poniendo de negras las cosas. Partimos de un recorte presupuestario para Radio Televisión Española de 1.000 millones de euros. Habría que preguntarse, y eso quizás pueda salir después, ¿no?, si la crisis económica, una vez más, se convierte en el pretexto, es decir, si estos recortes obedecen a razones puramente económicas o si hay detrás un trasfondo por un intento de control de la información. Podemos preguntarnos eso y podemos darnos respuestas en base a lo que estamos viendo. Pero bueno, partimos de un recorte presupuestario de unos de 1.000 millones de euros. Eso significa que, como habéis visto, pues ha habido que tomar medidas drásticas en la Corporación de Radio Televisión Española y que probablemente vayamos a tener que tomar otras más drásticas aún, o vayan a tener que tomar los gestores. Estamos en una situación de impasse, de bloqueo le llaman unos, de falta de consenso le llaman otros. En realidad, por hablar en román paladino, en una escenografía más de los dos grandes partidos que cada uno busca su propio interés porque a los dos beneficia la situación que está atravesando ahora Televisión Española. Para unos le justifica el tomar medidas de desbloqueo, como es romper el consenso y modificar la ley. Para otros le da el pretexto estupendo para decir que no se llega a un acuerdo y para poder estar desgastando al partido en el gobierno. Este es el clásico toma y daca que hemos vivido durante demasiados años alguno. Hemos sobrevivido a este toma y daca más bien que mal, porque a pesar de todo hemos avanzado unos cuantos pasitos y ahora estamos en un momento en el que deberíamos intentar que todo ese camino que se ha avanzado no lo retrocediéramos. Y para eso creo que es fundamental, efectivamente, la lucha, la presencia social, la reivindicación del papel que deben jugar los colectivos ciudadanos en ese derecho de acceso que ha mencionado Medi, en el que estoy plenamente de acuerdo de que no se ha apurado, ni siquiera se ha iniciado el recorrido que se podía haber iniciado, sobre todo por aquellos que lo tenían más fácil, como sindicatos y grupos sociales significativos. Ese camino está abierto todavía y es un momento para perseverar en ello. Bueno, el recorte presupuestario, lógicamente, tiene efectos sobre la calidad de los contenidos, la gratuidad de esos contenidos, la universalidad, pero tiene unos daños colaterales tremendos porque puede abrir una brecha educativa, cultural, y conducir a eso que muchos expertos han llamado siempre como la configuración de una televisión para ricos y una televisión para pobres. Es decir, en la medida en que la radiotelevisión pública, las radiotelevisiones autonómicas no puedan cubrir ese papel que no tienen por qué cubrir, bueno, o no tienen o sí deberían tenerlo, pero no lo van a hacer nunca las radiotelevisiones privadas, pues vamos a notar una carencia de oferta audiovisual en términos educativos, culturales, infantiles, de derecho de acceso, de ventanas abiertas a la participación de colectivos sociales. Eso tiene una repercusión neta en términos de democracia. Ese es un retroceso que no debemos permitirnos y eso empieza por un estrangulamiento financiero que, por cierto, no es nuevo, porque en paralelo a la reforma de 2006 que introdujo para la radiotelevisión pública
algunas medidas garantistas que ahora comentaré, se hizo otra política de asfixia financiera. Esto fue por el 2010, creo recordar que fue la ley de reforma audiovisual en términos financieros, que relegaba, bueno, que quitaba la publicidad a Radio Televisión Española, y pues con eso empezaba un camino de asfixia al que estamos llegando ahora. Es decir, lo que ha hecho el partido que ha alternado en el poder es aprovecharse un poco de esa situación económica de asfixia, y ahora pues incluso nos hemos olvidado de posibilidades como el patrocinio, una publicidad limitada, que podrían ayudarnos un poquito a no estar dependiendo estrictamente de una cuantía económica que no da para sustentar el servicio público de comunicación de cobertura estatal, ¿no? Claro, decía antes que las cadenas privadas, pues de todo esto van a sacar un beneficio como es lógico, y tampoco parece que las radiotelevisiones públicas autonómicas tengan un largo recorrido con la ley que se ha puesto en marcha, que ha puesto en marcha este gobierno, porque parece que la relega, pues eso, a práctica desaparición o incluso a su privatización, ¿no? Esta consecuencia de recorte en términos de servicio público y de rentabilidad social, pues ha habido muchos colectivos que han hecho diversos manifiestos en defensa del servicio que debe jugar la radiotelevisión pública estatal, entre ellos el Foro Tele de Todos, que agrupa a colectivos académicos, profesionales, interesados en este papel de Radiotelevisión Española, en defender su futuro y su presente. Y ahí se hace hay un manifiesto, lo podéis ver en las 3 www.teledetodos.com, en el que se señala que la apelación a la situación de crisis económica que los dos principales grupos políticos han utilizado para recortar la financiación pública o reducir la oferta de canales encubre en realidad otro tipo de intereses políticos y empresariales, puesto que en términos de coste-rentabilidad, un recorte del servicio que se presta en la actualidad abocaría a los ciudadanos a prescindir de esos contenidos de valor social y a pagar directa o indirectamente a las cadenas privadas por el acceso a unos contenidos que ahora se disfrutan universalmente y de forma gratuita, ¿no? Voy a ver si puedo pasar la chuleta. Bien, ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Pues parece que con la reforma esta que os comentaba del 2006 se introdujeron algunas medidas garantistas en orden a preservar pues esa, digamos, equilibrio del Consejo de Administración sobre todo. Se introdujeron mecanismos de control como el Consejo de Informativos, que está jugando, a mi juicio, un papel importante en esta última etapa, ¿no? Y medidas garantistas que ahora han ido hacia atrás. Como decía, pues ya no va a ser necesario elegir al presidente de la corporación. Estamos esperando que en los próximos días tengamos un nombre, y a partir de ahí pues veremos si, como publican algunos medios, eso se convierte en un auténtico desembarco de Normandía en la casa, o si por el contrario estaríamos, bueno, ante un perfil un poco más moderado hacia los nombramientos, de manera que hubiese un gestor que intentase sacar adelante un barco que está en una situación francamente difícil, ¿no? Pero bueno, pensando un poco en términos de futuro inmediato, cabrían pocas posibilidades. Por un lado estaría pues un regreso a la publicidad al patrocinio o la publicidad que el propio Partido Popular no negaba cuando no había llegado al poder, pero que una vez que ha llegado ha dicho prácticamente que lo descarta. Una fórmula de patrocinio parcial podría aliviar un poco la situación de asfixia financiera. La otra posibilidad quizás que podría formar parte de una hoja de ruta es que se redimensionara la situación de Radiotelevisión Española, es decir, que de los dos múltiples de las cadenas que hay ahora mismo en antena, pues se redujese a la mitad. Que esa fue una propuesta que el Partido Popular realizó cuando estaba en la oposición y que podría plantear
ahora cuando se aborde lo que parece inevitable, que sería un redimensionamiento con las consecuencias educativas, sociales, de todo tipo, incluso laborales, que eso conllevaría. Y nos preguntábamos si eso responde a una crisis económica o interés político de control de la información. Bien, los que hemos estado, ya digo, bastantes años, hemos asistido a un intento permanente de gubernamentalización, de instrumentalización del medio. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo hemos combatido con la reivindicación de un Consejo de Informativos que finalmente vio la luz en el año 2006 gracias a esa ley que, por cierto, tampoco hay que venderla como una especie de generosidad por parte del anterior partido en el gobierno, sino que respondió a una auténtica conquista social, porque recordaréis que la manipulación en la radiotelevisión pública había alcanzado cotas absolutamente tremebundas y se convirtió un poco el clamor social y la lucha contra la manipulación se convirtió en el catalizador de la gran mentira. Y eso hizo posible un cambio, porque el partido que aspiraba a gobernar, en ese momento el Partido Socialista, digamos que no le quedó otra que plantear una reforma audiovisual integral. Aquella ley se intentó caricaturizar después, en paralelo se hizo un plan de empresa en el que se despidió a gente, bueno, se prejubiló en unas condiciones que serían muy discutibles, pues a mucha gente que formaba parte del capital humano y que lo sigue formando y que podrían tener un papel muy relevante en esta empresa, pero que sin embargo pues se les abrió la puerta de salida y prácticamente se les invitó a que dejaran la empresa, ¿no? Luego se hizo esa reforma financiera también y esa situación ha desembocado en donde estamos ahora, pero yo creo que a pesar de todo, y por poner un poco ya el punto final a esto, a la espera de vuestras preguntas, yo diría que algo hemos avanzado y querría ser un poco optimista. Nos encontramos en el Consejo de Informativos, por ejemplo, nos encontramos con muchas quejas, muchas veces que tenemos que dirimir, pero nos hemos encontrado también con una gran acogida fuera. Es decir, nos damos cuenta de que el trabajo que se está haciendo no es estéril y eso nos anima a perseverar. Y cuando tenemos que denunciar alguna mala práctica o algún error, porque todos los días se cometen errores en todos lados, pues procuramos hacerlo con el estímulo de saber que hay gente que nos está siguiendo, nos está apoyando y que ese apoyo y ese ánimo nos hace pensar que podemos desembocar en un buen puerto en lo que se refiere un poco a la libertad de información. Ahora mismo, salvando algunas situaciones que, bueno, podrían ser también discutibles, porque todo esto en televisión es muy subjetivo, ¿no? Es como aquella anécdota que alguien retransmitía un accidente y decía se cayó desde un pozo, falleció que estaba a 3 metros de altura, y le corregía el otro, decía, ¿querrás decir de profundidad? Dice, no, es que yo lo veo desde el punto de vista del que se ha caído, ¿no? Entonces, todo esto es muy relativo y siempre vamos a encontrar en una información, habrá gente que la vea más o menos sesgada, o otros que lo vean que es correcta, otros que les pase desapercibido, etcétera. Pero de verdad os aseguro que intentamos hacerlo lo mejor posible y que prácticamente no hay día que no estemos haciendo toques de atención, sabiendo perfectamente que en cualquier medio hay pues tendencias, hay servidumbres, hay líneas editoriales, hay exigencias del guión, pero al final el que una información salga mejor o peor, el que exista mayor o menor grado de manipulación, está en la dignidad que se marque cada profesional. Es decir, cada uno de nosotros tiene un umbral para arriba o para abajo. Y cuando uno dice no, como muchas veces decís vosotros, cuando uno dice no, se le respeta. Probablemente no alcanzará grandes cotas en su trayectoria profesional, tendrá que pagar algún precio. Qué conquista no tiene que pagar un pequeño o un alto precio, ¿no? Pero se puede decir que no, y es muy importante que desde el punto de vista profesional, que es el que yo represento, los que estamos dentro sintamos que estamos respaldados y que podemos decir que no.
para que lo que hemos conseguido hasta ahora no se retroceda, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo también agradezco en primer lugar al 15M, a este foro, haber invitado. Nunca había participado directamente, sino solamente desde ahí. Y bueno, estoy de acuerdo con las intervenciones de Pedro, de José Manuel, que han centrado mucho el tema en los entes públicos y el papel que juegan, y yo entiendo también lo que dice José Manuel del papel, el salto que puede dar el 15M si se adentra realmente en ese terreno en el cual todavía está inmaculado, no se ha tocado para nada, y creo que es una etapa fundamental a abordar. Yo voy a hablar un poco de la otra cara de los medios de comunicación privados, lo que son los que están detrás de esos medios de comunicación, y por qué se explican muchas veces las coberturas sesgadas, la manipulación, la intoxicación, y a veces hasta lindando con propaganda de guerra directamente hecha desde los medios de comunicación. Recordar simplemente que cuando hablamos de entes públicos, hay mucha gente, vamos, en general, sobre todo de los pueblos que han sufrido dictaduras como como tantos otros, tienen un cierto temor a la potenciación excesiva de los medios públicos de comunicación, por entender falsamente está ese mito de que medios privados es garantía de libertad de expresión. Eso es algo que se ha acuñado y se repite una y otra vez, y además los interesados, los grupos mediáticos poderosos, así lo tratan de plantear. Es decir, se plantea la existencia de medios privados garantiza la libertad de expresión, es una forma de democracia. Y lo que decía antes José Manuel, si la Constitución en su artículo 20 nos da ese derecho a ser informados y a informar, hay un artículo muy bonito que a ver quién puede decir que tiene derecho a ser informado verazmente y a informar. Bueno, esa es la visión, la concepción idílica, romántica que existe sobre el tema, y así como el hecho de que existan muchos medios pareciera ser de por sí mismo garantía de pluralidad. Existen toda la gama de periódicos con los cuales tenemos la posibilidad de ser informados de una forma plural. Esto es un reflejo de la democracia. Bueno, esos son los mitos que existen y que responden también a ese otro mito que se acuñó en los años 60 en Estados Unidos del cuarto poder, ¿no? La idea del cuarto poder, ¿qué era? En definitiva, era que los medios de comunicación eran un instrumento al servicio del ciudadano para controlar a los otros tres poderes, al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Eso le permitía, supuestamente, por una información transparente, veraz, de todo lo que hacía el gobierno, la administración pública, que supuestamente es la misión de los medios de comunicación, y al mismo tiempo se suponía también en esa concepción, en esa teoría que se ha hecho y que se ha repetido tantas veces en universidades, en ciencia de la información, permitía a su vez al ciudadano tener ahí una tribuna donde podía hacer llegar al Estado, al gobierno, a través de artículos, a través de cartas, sus reivindicaciones, sus reclamos. Bueno, eso es un poco la visión, la concepción que todavía hoy día siguen defendiendo mucho los grupos mediáticos poderosos. Bien, pero ¿qué hay de todo eso? ¿Qué hay detrás? En realidad, los medios de comunicación privados, lejos de ser
algo de eso se han convertido en grandes empresas que defienden intereses económicos, que defienden intereses políticos, que se convierten en verdaderos lobbies, en sectores de presión. Sí, es un cuarto poder, pero un cuarto poder que por momento puede estar a favor del gobierno, por momento puede estar a la oposición, pero lo que sí está claro es que no están al servicio del ciudadano, ni muchísimo menos, sino de que son instrumentos, lobbies de presión muy fuerte que existen en la sociedad. En Estados Unidos ya lo sabemos y lo repetimos a veces exageradamente, viendo afuera lo que pasa sin entender que eso nos atañe también a nosotros. Los medios de comunicación americanos nos bombardean, la CNN nos bombardea, manipula. Claro que es así, y lo hemos visto tantas veces, lo hemos visto cómo se prepara, cómo se mentaliza a la ciudadanía, y en el caso de Estados Unidos, que tienen su capacidad de proyección mundial con sus medios, cómo se ayuda a un gobierno a hacer digerir una guerra. Es decir, de eso decía cómo linda con la propaganda de guerra. Cuando se ayuda, son los medios de comunicación los que ayudan a hacernos tragar lo de las armas de destrucción masiva, ¿no? Tanto Estados Unidos como los medios de aquí, a través de José María Aznar, de Tony Blair, etcétera, nos ayudan a documentarnos e informarnos supuestamente de algo que en definitiva ha venido por las distintas escalas del Pentágono, pero que terminamos digiriendo, y al ser la única información con la que contamos, termina calando. Termina habiendo un pozo en cada uno de nosotros que vamos acumulando esa información. Pues si eso pasa en Estados Unidos, y es verdad lo que dice Chomsky, dicen tantos y repetimos en la izquierda aquí, de que muchas de las guerras, la política exterior americana está manejada en definitiva, simbólicamente, por las 200 multinacionales más importantes que tiene Estados Unidos. Sí, es verdad. Pero pensamos de que eso no sucede en España. Pensamos que eso no sucede en otros países europeos, en Francia, en otros países. Pues aquí también sucede. Lo que pasa es que como lo estamos viviendo y estamos mamando de eso todos los días, muchas veces termina penetrando ese mensaje, que es justamente lo que pretenden los que lo hacen. Yo quisiera referirme en concreto a cómo se trasluce ese tema de la manipulación, de la tergiversación, de la información por parte de los grandes medios de comunicación en casos de política exterior. Sabemos, y cada uno tiene más o menos claro a qué responde cada uno de los periódicos, de los grupos mediáticos que existen en España, si uno más de derecha, si este responde a tal ala del PP, si este responde más al PSOE. Pero en política exterior es tal vez donde más está logrando los medios meternos una serie de mensajes, una serie de prejuicios, una serie de información tergiversada a un punto que no nos da posibilidad de enterarnos demasiado de lo que pasa. Y eso es fundamentalmente la cobertura que hacen los medios, los grandes medios de comunicación de masa españoles sobre América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Esa zona del mundo es la zona del mundo en la cual la cubren de una forma más manipuladora, más que la que pueden hacer sobre África, sobre Europa, sobre Asia e incluso sobre Oriente Medio, aunque sea un polvorín y que da lugar a mucho. Y la lectura es bastante simple, cualquiera lo puede entender. América Latina y el Caribe representa para España mucho. Económicamente, en primer lugar, representa mucho, y ahora más incluso que antes. ¿No? Sabemos, no vamos a hacer un gran repaso histórico, pero de los años 90, del boom de la economía española, que empieza a expandirse el capital español, y esas empresas que empezó a privatizar el PSOE de Felipe González y terminó de privatizar el gobierno de Aznar en los años 90, todas esas multinacionales actuales españolas, que antes eran las empresas públicas españolas, son las que fueron a hacer la segunda conquista de América Latina y el Caribe por otros medios. Y sí,
está claro de que estamos en un sistema capitalista, una ley de mercado, no saltaron ninguna ley fundamental para hacerse con el control de los servicios públicos más importantes de América Latina, que están hoy día en manos de multinacionales españolas. Está claro que tuvieron la gran complicidad de los medios corruptos, ultraliberales, que en los años 90 asolaban toda América Latina, desde Menem hasta Fujimori, hasta Salinas de Gortari. Es decir, toda América Latina pasó de las dictaduras a esos gobiernos ultraliberales, privatizadores, que vendieron las joyas de la abuela por 2 perras. Bueno, España fue el gran beneficiado de esa posibilidad de entrar en ese mercado, al punto de hacerse con el control de la mayoría de las empresas de gas, de luz, de la banca, de inmobiliaria, de editorial, de cantidad de cosas que hoy día están en manos de unas 120 grandes empresas españolas en toda América Latina. Bien, ¿eso qué supone? Al día de hoy, después de haber defenestrado tanto a los gobiernos progresistas que surgieron en la última década en América Latina, hoy los grandes patronos, la COE, las grandes empresas reconocen de que el camino lo está marcando América Latina, porque allí, como no siguieron las recetas que se siguieron aquí, porque hubo otra ola, hubo un balón de oxígeno de nuevos tipos de gobiernos, hoy día pueden tener un crecimiento sostenido desde hace años. Y entonces las empresas españolas están logrando buena parte de los beneficios que obtienen, lo están obteniendo de ese que es un mercado muy apetitoso, de 500 millones de habitantes. Es un mercado que cada vez le disputan con más fuerza a Estados Unidos, y es un mercado que está permitiendo no solamente a esas empresas individualmente, sino a la economía española conseguir unos beneficios estables, seguros, etc. ¿Qué sucede con esto? Que claro, esas empresas tienen muchas veces conflictos legales, conflictos económicos, cuando estos gobiernos progresistas se atreven a reivindicar o la nacionalización de sus hidrocarburos, o a dejar de tener los libros de texto que se los haga el Grupo Santillana, que es del Grupo Prisa. Entonces Bolivia y Venezuela lo cortaron, y coincidió casualmente que en esos días el país le dio caña a Venezuela, a Bolivia. Cada vez que hay algún conflicto de ese tipo, inmediatamente repercute. ¿Y repercute cómo? Porque esas grandes empresas hacen su batalla para conseguir su mercado estable y beneficioso, lidiando con los respectivos gobiernos de América Latina; otra, utilizando a intermediarios lobistas de lujo, ¿no? Y ahí tenemos el primero, el rey, por supuesto, el primer lobista de este país. Después, expresidentes. Tenemos a Felipe González, asesor de gas natural. Tenemos a José María Aznar, de Endesa. Tenemos a Cebes, a María Teresa Martínez de la Vega, María Teresa Fernández de la Vega. Están casi todos, Pedro Solbes, están muchos de nuestros ex cargos políticos, tanto del PSOE como del PP, como de CIU. Miquel Roca también está en Acciona. Bueno, todos ellos terminan siendo consejeros e intermediarios, sirven para esa presión sobre esos gobiernos latinoamericanos. Pero la tercera vía que se utiliza son los propios medios de comunicación. Los medios de comunicación que tienen en América Latina, porque muchos de estos grupos tienen radios, televisiones, periódicos en la zona, en esos países, pero al mismo tiempo por la presencia que tienen en los propios medios de comunicación españoles, porque o los tienen directamente, son accionistas del capital de los periódicos que tenemos aquí, o son grandes anunciantes, que es algo que muy a tener en cuenta. Una campaña mediática en un medio de comunicación de Repsol
en una época en que la publicidad en España ha caído un 30%, pues supone un gran anunciante, supone mucho dinero que entra para un periódico, con lo cual se lo cuida, se lo mima muchísimo a ese anunciante. Y después está lo que decía José Manuel, que aparte de estas empresas, aunque ni tengan al accionista de forma directa, que no esté Telefónica o tal detrás de un medio, pues están endeudados con el BBVA o con el Santander, con la Caixa, con lo cual los periódicos son presa de sus accionistas, de sus anunciantes, y estas compañías multinacionales, cuando tienen conflictos, los utilizan a estos medios, por supuesto, para definir su línea editorial en un determinado sentido, para castigar, hostigar y poner a parir a un gobierno determinado porque se ha atrevido a tal medida, y muchas veces lo hacen de forma indirecta, no nos están hablando directamente de que la ley esa les está afectando, por supuesto. La ley de medios que ponía como ejemplo José Manuel, que hoy día se toma como una de las referencias en América Latina y yo creo que en el mundo, bueno, ha afectado a muchos intereses. Era la ley que existía anteriormente era de la dictadura de Videla. El gobierno de los Kirchner cambia eso con otra ley que, entre otras cosas, incluye que el 30% de las programaciones, de las emisiones estén ocupados por medios comunitarios, movimientos sociales, etcétera. Pues aquí hubo una campaña mediática en todos los medios de comunicación, desde El País hasta La Gaceta, pasando por El Mundo, la ABC, La Razón y sus respectivos grupos mediáticos de radio y televisión, haciendo una campaña como que era una ley para beneficiar a 4 cercanos a Kirchner. Pero ¿qué pasaba? Es de que varios de los grupos mediáticos de aquí estaban en los grupos monopólicos que se venían beneficiando hasta ahora. Son parte del capital de esos grupos. Lo mismo cuando Cristina Kirchner le sacó al BBVA y al Santander la gestión de los fondos de pensiones en Argentina, que era un abultadísimo negocio, pues también pusieron a parir en artículos aleatorios, pero porque, claro, no podían decir que eran bancos con los cuales ellos mismos están endeudados. Pero ese tipo de información pasa constantemente. ¿Qué se dijo de Evo Morales cuando Evo Morales estaba en campaña electoral? Ya el indiecito, a ver si el indiecito iba a venir con corbata a Europa o no, cómo iba a asumir la presidencia, cómo iba a ir vestido. Había una cantidad de cosas despectivas, desautorizándolo, confundiendo lo que era líder con cocalero, con la coca, constantemente cosas de ese tipo de desprestigio sobre alguien que había anunciado de que iba a haber grandes nacionalizaciones de las empresas claves para el Estado boliviano, el Estado más pobre de América Latina después de Haití. Y muchos pueden olvidarse, pero ahora que surgió todo el conflicto de YPF-Repsol, muchos olvidaban de que ya pasó lo mismo con Bolivia en 2006, cuando Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos y también enseguida el ejército ocupó todas las plantas de Repsol y otras. Aquí también se armó la de Dios y también se amenazó con represalias y también se dijo de que eso iba a ser perjudicial para los bolivianos. El País sacó una editorial diciendo de que eso iba a ser perjudicial para los bolivianos. Pocos años después, Bolivia, habiendo pagado las indemnizaciones respectivas a las empresas que nacionalizó, ya estaba sacando muchísimo más ganancias que los beneficios que le dejaban las empresas por dejarle sacar todo el gas de su país. Bueno, ¿y eso cómo se traduce después en la cobertura? Es que la cobertura que vamos a ver sobre Bolivia va a ser siempre hostil. La que vamos a ver sobre Venezuela, siempre hostil. En Venezuela también se juegan muchas cosas. No solamente están los intereses de Repsol ahí, muy afectados por el gran protagonismo de la empresa petrolera pública venezolana.
También les ha afectado mucho que se les cerraron la puerta al Grupo Santillana, que por lo que no lo sepáis, edita prácticamente los libros de texto de casi todos los países de América Latina, lo cual son millones y millones de ejemplares todos los años solamente de eso que les viene. Pero aparte, hace un par de años, el Grupo Prisa y el Grupo Planeta, ojo que el Grupo Planeta es editorial, pero también está en el Capital de la Razón, por ejemplo, o del Banco Sabadell, por ejemplo. No, acerca, ¿Sí? Que se acerque el micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? Acerca el micrófono. Hola, hola. ¿Lo has bajado? Se ha bajado. ¿No? Siento cortarte. Vamos a parar 2 minutos a cambiar las pilas. ¿Vale? 2 minutos. Mucha gente, ¿no?